Belgrano, claro, lleva su nombre, pero era regidor José María Pirán, se llamó esa calle, y se llamó la calle del convento. ¿Por qué? Por la cercanía al convento de Santo Domingo, de la cual, de esa orden, sus padres fueron terceros dominicos. Tenía ya la familia Belgrano. Tuvieron 16 hijos, o sea, tenía 15 hermanos, don Manuel Belgrano. Y lo más singular, no sería eso si las familias eran grandes en ese momento, ¿no? Eran con bastante cantidad de integrantes, pero lo bueno que dedicaron la regular fortuna que tenían, su padre era comerciante, la dedicaron para darle estudio a todos sus hijos, incluso a las mujeres, en una época donde a la mujer le estaban vedadas muchísimas cosas. Bueno, don Manuel Belgrano así viene al mundo el 3 de junio de 1770 y sus nombres es bautizado por el presbítero Juan Baltasar Maciel, cuyo sobrino es quien hace izar la bandera Belgrano cuando la crea. Cosas del destino y de la vida, ¿no? Bueno, y les diré que justamente él viene así. ¿Y por qué? Del Sagrado Corazón de Jesús. Porque justamente el 3 de junio, saben que la festividad del Sagrado Corazón religiosa es móvil. Ese año, en 1770, fue el 3 de junio. Este año, por ejemplo, creo que fue el 11 o 12 de junio, pero bueno, ese año había caído el 3 de junio, por lo tanto, el santoral tenía mucho que ver en la elección de los nombres. Bueno, de esa manera es como viene Belgrano. Yo siempre en uno de mis trabajos lo tildo honeste natus, honeste vivere. ¿Por qué? O sea, de una cuna ilustre y de un honesto vivir. Así era como había sido ya criado Manuel Belgrano. Pensemos que si hoy es difícil educar, piensen ustedes lo que era enviar a los hijos a Europa. Y todos ellos, los varones, por lo menos fueron para ser educados en Europa. El mismo Belgrano ya lo vamos a ver cómo lo vamos a encontrar en Salamanca, ¿no? Los primeros años, las primeras letras las recibe de los mismos frailes dominicos de educación, entre ellos Luis José de Chorroarín, un nombre que va a tener mucha importancia porque en algún momento se va a hablar del sol de la bandera y el que se lo agrega es Luis José de Chorroarín, ya como diputado ante el Congreso de Tucumán, ¿no? En otra instancia, pero bueno, él recibe las primeras letras. Cuando tenía algo así como 13 años, en lo que hoy es el Real Convictorio Carolingio, o hoy Colegio Nacional de Buenos Aires, o Real Colegio de San Carlos, es el mismo nombre que tuvo, o Real Colegio de San Ignacio, ¿no? Bueno, fueron los nombres que tuvo a través de la historia. Allí es educado Belgrano, y Belgrano ya se prepara como para abandonar nuestro país, era el mandato familiar, y viaja. Él tenía 16 años, su hermano, el que le seguía, apenas 14, y viajan juntos, pero ¿con quién viajan a España? O sea, piensa primero su padre en instruirlo en las distintas leyes de comercio. Él era comerciante y quería que sus hijos se orientasen a ese tema. No lo iba a hacer Belgrano, porque ya vamos a ver lo que él les escribe estando en el viejo continente, ¿no? Así que en el año 1786 aproximadamente se embarca hacia Europa y al cuidado de quien era el hermano político de ellos, José María Calderón de la Barca, sobrino nieto de aquel gran y fino poeta, ¿no? Calderón de la Barca. Él los acompaña en este viaje. José María Calderón de la Barca se había casado con una de las hermanas mayores, con María Josefa, justamente Belgrano. De esa descendencia todavía está en Buenos Aires. O sea, los descendientes, es más, una de ellas, Norma Calderón de la Barca, profesora y demás, fue vicepresidenta mía muchísimos años de la Junta de Historia y Cultura de la Floresta, entidad que todavía presido, pero ella la integró muchísimos años y fue vicepresidenta de varias de mis gestiones. Bueno, de esa manera es como se llega, justamente llega en Europa. Piensa en la época en que Belgrano llega a Europa, encuentra una Europa convulsionada, con las nuevas ideas,
Y en 1789, cuando él obtiene su diploma de grado, que es, mucho se ha dicho, que abogado, que el doctor Manuel Belgrano, no, el título era bachiller en leyes. Ese era el título que se daba en ese momento. Podría haber seguido y obtener el doctorado, lo que hoy es el doctorado en leyes, ¿no? Porque ustedes saben que a los abogados, así como a los contadores, se les dice doctor por un tratamiento que se da, pero no todos lo son. Solo son doctores los que tienen el doctorado en ciencias económicas, si corresponde, o el doctorado en leyes, o el doctor, que es el título de posgrado. Pero, digamos, en ese momento Belgrano se recibe de bachiller en leyes en Salamanca, en los claustros de Salamanca. Y allí le escribe a sus padres. Son textuales palabras del prócer: no he de perder mi tiempo en sandeces, o sea, en tonteras, y prefiero dedicarme al estudio de las lenguas vivas, de los idiomas vivos que hay aquí, recorrer el viejo continente e imbuirme de las nuevas ideas. ¿Cuáles eran las nuevas ideas? Montesquieu, Diderot, Jean-Jacques Rousseau con el nuevo contrato social, el nuevo contrato social, y entre muchas ellas Quesnay, que era el fisiocrático, de donde él saca muchas de sus ideas sobre economía política. Entonces, allí es donde da un viro o un giro, digamos, a toda la amplitud, lo que tenía pensado la familia para él y a lo que él pensaba. Bueno, en ese año se desata la Revolución Francesa, lo que habrá sido, ¿no?, en ese momento, 1789, vivir en Europa, desde Europa, la Revolución Francesa, ese movimiento tan grande, aunque la revolución se iba a ir ampliando con el correr de los años. Es decir, la Revolución Francesa, en un principio, lo que quería no era sacar al rey, era unirle a un rey absolutista, claro, como lo era Luis XVI, un consejo de Estado, lo cual era impensable, ¿no? Luego viene la contrarrevolución, es la que manda a guillotinar al rey y todo lo que pasa, pero eso ocurre entre 1792 y 1793. Ya Belgrano se preparaba para regresar. ¿Por qué? Porque el rey de España, ustedes fíjense un caso raro, Belgrano resulta, no siendo peninsular, y siendo hijo de un italiano o de una persona nacida en la península itálica, que se le diese el honroso cargo y título de secretario perpetuo del Real Consulado de Comercio. El Real Consulado, es decir, para todo esto, Buenos Aires se había convertido en la capital del Virreinato del Río de la Plata, cuarto y último, 1776. De esa manera es como ya Manuel Belgrano, cuando se va, ya éramos sede del virreinato, y como sede, como capital virreinal, Buenos Aires comienza a crecer mucho. Primero se comienzan a editar libros, lo cual era muy difícil conseguirlos y aún más leerlos, con la imprenta de los Niños Expósitos. Eso lo hace el segundo virrey del Río de la Plata. Y mucho más acá se iban a instalar el Tribunal de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, antecedente de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se iba a instalar también lo que era el Tribunal de Comercio, que era el Real Consulado, justamente, entre muchas otras cosas, el protomedicato, las expediciones científicas de Alejandro Malespina y muchos otros que surcaban todas estas todas estas dehesas territoriales para ir contribuyendo. Bueno, con todo esto vamos a llegar a que en 1794 Belgrano es designado secretario perpetuo y regresa a Buenos Aires, con tan solo 24 años. Como secretario del consulado, yo pienso que ni en 20 conferencias podría llegar a reseñar nada más lo que hizo. Pero solamente les voy a decir: creador de la Escuela de Náutica, creador de la Escuela de Dibujo, creador de las hilanderías. Es decir, él decía que en la manipulación de los tejidos, del lino y de las telas, estaba el futuro de nuestro país, de ese incipiente futuro. No se equivocó en nada. Creador de la Escuela de Matemáticas, de la Escuela de Dibujo, como he dicho.
Todo eso lo va a hacer mientras sea secretario perpetuo del Real Consulado. Y como secretario perpetuo del Real Consulado, integrando el estamento jurídico español de ese momento, es el único funcionario que elude el compromiso de jurar fidelidad al rey Jorge III cuando la invasión británica al Río de la Plata. Yo hablo de la invasión británica, yo no digo las invasiones inglesas como se dice comúnmente. ¿Por qué? Primero porque se trató todo parte de una misma operación militar, o sea, invasión, reconquista y defensa. Eso primero, o sea, la defensa de Buenos Aires es cuando envían a John Whitelock, que le dicen la segunda invasión inglesa, no, era parte de la misma operación, venía a intentar recuperar, ¿no? La toma de Buenos Aires. Pero bueno, eso ocurre en 1807. 1806 es invasión, reconquista y defensa. Todo el estamento ocuparon 39 días Buenos Aires, los británicos. Nunca llegaron a ocupar el virreinato porque el virrey, que era don Rafael de Sobremonte, se había retirado a Córdoba, donde él era un héroe, donde él era muy conocido y estaba ya dispuesto con una tropa de 3.000 hombres a defender Buenos Aires. Llegó 4 días tarde, sí, porque Liniers ya había reconquistado, había hecho el 12 de agosto. Él llega el 16 de agosto, estaba en las puertas. Las puertas de la ciudad se llamaba al Cabildo de Luján, porque era lo más cercano, el cabildo más cercano como para llegar aquí a Buenos Aires, que 60 kilómetros sería mucho en esa época, ¿no? Bueno, para todo esto se llega, y Belgrano es el único que elude el compromiso de jurar fidelidad. Ahí ya tenemos, además de colaborar en las improvisadas, por supuesto, milicias urbanas y demás. Y las invasiones no fueron inglesas, sino británicas, porque eran por lo menos 4 etnias las que venían. Irlandeses, que muchos quedaron, hay apellidos todavía como Clancy, por ejemplo, que quedaron en nuestro país, después o que quedaron como prisioneros después que se les dio la libertad, decidieron quedarse aquí, ¿no? Así que bueno, y había otras como galeses, ingleses, por supuesto, entre todas estas etnias, o sea que eran británicos. Bueno, pasa todo esto. Aquí va creciendo un sentimiento, o sea, en todo lo que eran las mal llamadas colonias. Nunca fuimos colonia, porque el sistema español no era de colonia, sino que era todas las ciudades que ellos tenían ocupadas estaban asimiladas al gobierno peninsular. Quieren decir que eran parte del mismo gobierno. Está bien, los criollos no podían intervenir en el gobierno, pero sí los tenían como mismo parte del gobierno. O sea que no éramos colonia. Aparte había otro tema con el comercio, que se soslaya en parte con la creación del virreinato en 1776. España tenía un sistema arcaico de flotas y galeones para el comercio, ¿no? Claro, eso decía que si pedíamos, no sé, esta botella de agua, que es lo que más cerca tengo, esto era pedido, pasaba por Lima, porque dependíamos del virreinato del Perú antes de la creación del virreinato propio, por supuesto del Río de la Plata, y llegaba a España. La Casa de Contratación de Sevilla era el organismo que, justamente, el organismo superior del Real Consulado de Comercio, ¿no? En ese momento, pero regulaba el comercio marítimo, que era, obviamente con un océano de por medio, era eminentemente marítimo. De allí, lo que pedíamos, lo que se pidiese, se desembarcaba en Lima, los comerciantes limeños tomaban su tajada, de allí se iba hasta el puerto del Callao, que está sobre el Océano Pacífico y sigue estando, por eso la avenida Callao es el nombre de la avenida que tenemos tan cerca. De allí eran reembarcados, venían hasta lo que era la Capitanía General de Chile. Era una Capitanía General, y yo hago esta seña, que Chile, en todo lo largo, o sea, el virreinato era bioceánico, tenía salida a ambos océanos. Lo que es hoy el Alto Perú, Bolivia, tenía salida bioceánica. Bolivia la pierde, ya siendo independiente, en la guerra, con la guerra peruano-boliviana con Chile, justamente, esa confraternidad que había. Bueno, y de esa manera pasaban por Córdoba, por eso en Córdoba había una aduana seca, sino para que haya una aduana seca en Córdoba, porque Córdoba siempre fue una provincia mediterránea, y de allí recién llegaban aquí.
Con el virreinato eso había cambiado, porque ya podíamos comerciar directamente con España. De todo lo que yo les digo, bueno, ustedes pueden colegir, y a lo mejor lo sabían muy fácilmente, que si teníamos Buenos Aires no hubiese subsistido si no hubiese sido por el contrabando, tristemente, porque no teníamos otra manera de poder subsistir con un sistema tan arcaico de comercio, ¿no? que las mercaderías llegaban 1 año y 3 meses después de pedir, así llegaban, claro. Esto era así. Bueno, a todo esto pasamos entonces seguimos con la vida de Belgrano. Belgrano va impulsando todo esto. Y como este sentimiento iba creciendo, Belgrano, los Rodríguez Peñas, Nicolás y Saturnino, porque eran 2 hermanos, Mariano Moreno mismo y otros hombres iban pensando en una emancipación política y no la pensaban nada más que los hombres. Por ejemplo, la casa de quien es conocida en la historia como Mariquita Sánchez de Thompson, que era María Josefa Petrona Sánchez de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, ese era el nombre verdadero, pasa como Mariquita Sánchez de Thompson, está bien para hacerlo más, y su matrimonio con Martín Jacobo Thompson, que era el comandante del puerto en ese momento, que no era nada despreciable el cargo, ¿no? Ella no se quería casar, por eso la ponen en un convento. Cuando muere su padre puede salir del convento y allí es donde sí se casa con Martín Jacobo Thompson, que era su primo por otra parte, y después pasa a segundas nupcias con Washington Sánchez de Mendeville, con el cónsul, que fue la primera mujer que sepamos en divorciarse. O sea, no más que separarse, de hecho el divorcio obviamente que no existía en ese momento, pero sí hasta donde sabemos, o la primera mujer más notoria, ¿no? En hacerlo, en poder hacerlo. Bueno, de esa manera es como llegamos, seguimos con todo esto y vamos llegando hacia 1808. 1808, Belgrano es el principal que piensa en un intento independentista. Yo a Belgrano lo llamo el legitimista. ¿Por qué? Porque todos los intentos que él hizo para emanciparnos fueron legítimos. O sea, él se basaba en la legitimidad. Él que decía, los gobiernos, si nos emancipamos, nos tienen que reconocer, si no, ¿de qué sirve la emancipación? O sea, emanciparse si no reconoce ningún gobierno es lo mismo que nada, o peor, si se quiere. Por lo tanto, Belgrano siempre pensaba en la legitimidad. En 1808, España estuvo invadida por el emperador de los franceses, o sea, Napoleón Bonaparte, en su intento por dominar Europa y todo el mundo, porque las colonias, o mal llamadas colonias, o las posesiones suprapeninsulares que tenía España, Portugal y todos otros, ¿qué ocurre? En el año, a fines de 1807, el emperador de los franceses pide permiso, y lo de permiso lo digo entre comillas, ¿no?, al rey Carlos IV de España, que ya era un monarca débil, digamos, débil políticamente, ¿no?, para que las tropas imperiales pasasen por España con el pretexto de invadir Portugal, lo cual hicieron desde luego, ¿no? Al invadir Portugal, toda la corte lusitana, la corte portuguesa, unas 10.000 personas se trasladan a Brasil, que eran posesiones de ellos, por el Tratado de Tordesillas y demás. Entonces desembarcan en la isla Salvadores, a pocos kilómetros de Río de Janeiro, se instalan allí. Pero aquí hay un detalle que no es nada menor. La esposa del regente portugués João VI, por presunta demencia de su madre, la reina María, presunta, yo pienso que más que la volvieron loca que estaba loca, la esposa era la hija mayor de Carlos IV y María Luisa de Parma, que eran los reyes de España. Entonces la princesa Carlota Joaquina, instalada en 1808, era la única persona legítima en nombre de la familia real española que podía traerla a Buenos Aires, no era tan largo el viaje, aún para la época, e intronizarla con poderes que lo llamaron el grupo carlotino, que eso lo crea Belgrano. No tienen éxito porque le hacen ver a la infanta, que era bastante ambiciosa, que ella era una pieza de ajedrez político de los criollos.
que era lo que pretendían, o sea, por una vía legítima e intentando una emancipación política. O sea, Belgrano lo que quería era un Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile. Claro, muchos, el otro día cuando lo decía por televisión me miraban detrás de cámara, digo, para quienes puedan horrorizarse, le digo, no, piensen cómo era el mundo en ese momento. El mundo era monárquico. Aún los Estados Unidos del norte de América, independizados en 1776, ¿cuál es la forma de gobierno que dice el acta de la independencia? Ninguna, como la nuestra, porque no la sabían. Entonces estaban en la duda qué hacer. Entonces, bueno, de esa manera Belgrano piensa entronizar al infanta. Eso no tiene, digamos, asidero y no se puede hacer. Pasan los años y llegamos a 1810. Bueno, 1810, yo para hacerlo breve, les voy a decir que llega la fragata John Parish, que llega el día 13 de mayo de 1810, ancla en Montevideo. La fragata John Parish, que era una fragata británica, ¿qué era lo que traía? Traía pasquines, diarios y la tripulación, trayendo las últimas noticias de España. Y ahí decían que la Junta Suprema Central y Gubernativa de los Reinos de España e India, que habían creado como resistencia a la invasión napoleónica y a la consagración del mentado Pepe Botellas, o sea, el hermano de Napoleón Bonaparte, lo llamaron Pepe Botellas por dos motivos: por su afición al trago, era una, y por los elementos contundentes, por cierto, no de plástico, sino de vidrio, que arrojaban a su paso. Bueno, de esa manera es como llegan las noticias. El virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, dice: no permitan desembarcar a la tripulación y no distribuyan los pasquines. Y le respondieron muy tarde, o sea, con dos palabras, porque ya habían desembarcado todos, ya los pasquines estaban en mano. El 18 llegan a Buenos Aires. Por lo tanto, el síndico procurador del Cabildo, Julián de Leiva, que fue un personaje muy importante, poco se lo nombra, Belgrano, Cornelio de Saavedra. Cornelio de Saavedra era el comandante de Patricios, por eso tenía el poder de las armas, algo no menor tampoco en ese momento. Son los que coaccionan al virrey para decirle: convoque un cabildo abierto, que no era el primero, fue el tercero en este caso, porque los primeros dos fueron en 1806, les voy a decir la fecha, el 14 de agosto y el 6 de febrero de 1807, que suspendieron y destituyeron al virrey Sobremonte. Esos fueron los dos primeros cabildos abiertos. Se hace el tercero, que tiene lugar aquí en Buenos Aires, se convoca y ahí, claro, todo el partido hispanista, lo que decían, o todos los más, ¿cómo les puedo decir?, quienes más eran proclives a que todo siguiese igual, dice: bueno, llamemos a las provincias interiores. Esta superioridad, dice el virrey, no tomará ninguna decisión si no es en unión con la representación de las provincias interiores, o sea, ganar tiempo, era en ese momento. Pero allí aparecen las figuras de Juan José Paso y Juan José Castelli, primo de Belgrano, dos eminentes abogados que en el Cabildo Abierto son los que salvan la llamada revolución. Yo no la llamo revolución, llamo los días de mayo. Revolución desde el sentido que hubo una revuelta, y de revolucionar, sí, en el sentido semántico del término, sí fue lo que ocurrió. Pero lo que yo les pregunto, muchos dicen: bueno, allí tuvimos la primera junta de gobierno patrio, y yo lamento ser portador de malas noticias, como digo siempre. Ni primera, sí junta, ni de gobierno ni patria. Lo único que juró fue la Junta Provisional Gubernativa, a nombre de nuestro señor don Fernando VII, que estaba encarcelado en ese momento en Valencé, sufriendo una suerte de prisión domiciliaria, digamos. Y fue lo que se hizo el 25 de mayo, jurar fidelidad al verdadero monarca. Está bien, el propósito independentista estaba, se aprovechó el momento, obviamente, pero se estaba pensando cómo se hacía. Belgrano ahí es el mentor también de los días de mayo. ¿Por qué? Belgrano es el que va activando el movimiento, y conjuntamente con French y Beruti, que eran los piqueteros, tal cual con ese nombre,
y los chisperos llamados en ese momento, pero eran piqueteros. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados, fueron los encargados con su gente, por supuesto, de establecer piquetes para que los invitados al Cabildo Abierto, que eran 400 esquelas que se mandaron, llegaron 257. ¿Por qué? Porque los piqueteros no dejaron llegar al resto. O sea, a los que podían votar por la permanencia del virrey no les permitían el paso, salvo el estamento jurídico, por supuesto, virreinal, que no lo podían hacer, ¿no? De otra manera. Entonces, de esa manera es como impiden el paso y se hace la convocatoria. French y Beruti no repartieron las cintas celestes y blancas. Repartieron cintas, sí. ¿Qué repartieron? Sería la pregunta. Era un listón blanco con la efigie de Fernando VII, porque se iba a jurar fidelidad a quien consideraban el verdadero monarca. Por lo tanto, la escarapela no había sido creada. Por lo tanto, el 18 de mayo no es el día de la escarapela. Eso es a partir del año 1935 y lo vamos a ver por qué. Bueno, igual que el 20 de junio no es el día de la bandera tampoco. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, de esa manera es como se arma la primera Junta Provisional Gubernativa, que no es la que conocemos, jura el día 24. O sea, se le da el poder a un cabildo gobernador, el cabildo gobernador elige a una junta, presidida por el mismo virrey, quien conservaba todas sus atribuciones y unidas de algunos ciudadanos. Allí está la hipótesis, y es solo una hipótesis, algunos historiadores lo dan, que a ese listón blanco con la efigie de Fernando VII, los chisperos, o sea, French y Beruti y su gente, le agregaron una cinta roja, en señal que si no deponían la actitud de falsedad, iba a correr sangre. Es muy probable que así haya sido. Por lo tanto, el 25 de mayo a las 9 de la mañana, jura la Junta Provisional Gubernativa que conocemos todos nosotros, donde Belgrano era el primer vocal y era el primero que tenía derecho a sucesión. Por eso lo mandan afuera a Belgrano, al Ejército del Norte, porque Belgrano es el primero que dice: llamemos a los diputados de las provincias interiores. Es decir, se había decidido Buenos Aires en nombre de todo el virreinato, perfecto, por una tesis jurídica que se llama negotium gestor, o sea, gestión de negocios. Si bien es del derecho privado aplicada al derecho público, ¿no? Pero Paso y Castelli habían sido muy hábiles en exponerlo de esa manera y lo hicieron muy bien. Bueno, de esa manera, en lugar de llamar a los diputados, los llaman para integrar la Junta Grande, y por eso cae esta llamada Junta Provisional Gubernativa en diciembre de 1810, noviembre. Allí viene la Junta Grande y teníamos poderes ejecutivos colegiados, eran gobiernos colegiados, ¿no?, de representación. A Belgrano lo envían en la expedición al Ejército del Norte, primero en la expedición a Paraguay y después al Ejército del Norte. Era una manera de sacarlo del medio, ¿sí?, de decirle: sí, está muy bien todo lo que usted dice, vaya tranquilo, todavía no era general y haga las cosas. Bueno, así es como Belgrano va, justamente, marcha y hace una gran obra. Primero, con los pueblos de las misiones, le da un reglamento de 30 artículos donde él vela, o sea que ya surge el Belgrano constitucionalista, surge. Después va a tener otra cosa más importante todavía, pero en el constitucionalismo, ¿no? Así que Belgrano surge constitucionalista. Belgrano militar, sin tener carrera militar, lo cual San Martín no se cansó de elogiar nunca, tanto en las entrevistas que tuvieron en Yatasto, así como en tantas otras cosas, cuando San Martín toma el Ejército del Norte, que lo recibe el mando de manos de Belgrano, ¿no? Porque San Martín llega a nuestras tierras en 1812, no recordemos, y que ya Belgrano desde 1810 que estaba marchando en tanto al Paraguay así como al Ejército del Norte. Bueno, Belgrano de esa manera sigue con su ideario y sigue firme en sus convicciones. Y ve en el Ejército del Norte como una tropa indisciplinada, por supuesto, era una tropa que recién se formaba, y así todo él logra disciplinarlas. Del Belgrano militar yo voy a decir, sí, no porque sea poco, sino que ambas piedras,
Salta y Tucumán están los nombres del himno nacional argentino en estrofas que no cantamos, o sea, en una parte que ya no cantamos, desde el año 1900. Belgrano obtiene los triunfos decisivos. Después de la victoria de Salta y Tucumán, perdón, antes de las victorias de Salta y Tucumán, Belgrano va a ser enviado a fortificar las baterías en la villa del Rosario, dependiente del pago de los arroyos, o sea, la ciudad de Rosario que conocemos. A esas baterías se las rebautiza Libertad e Independencia, las arma, y allí, en ese mes de febrero de 1812, en donde hace o impulsa dos de sus grandes creaciones. La primera, Belgrano en un oficio dirige a Vuestra Excelencia, al gobierno, que era el triunvirato en ese momento, de Buenos Aires, le dice que no tenía manera de distinguirse las tropas en el combate y que usábamos prácticamente los mismos uniformes. Entonces le pide crear un distintivo o escarapela. Eso lo hace el día 13. El triunvirato contesta el 18 y aprueba la creación y la crea celeste y blanca, o blanca y celeste, tal lo dice el triunvirato. Ahora, esos colores blanco y celeste, ¿de dónde vienen? Esos colores venían de la Sociedad Patriótica, a la cual Belgrano, él mismo les había pedido en 1810, fines de 1810, la adopción de ese distintivo. ¿Qué colores podríamos tener la Sociedad Patriótica? Y Belgrano le pide, él sugiere, el blanco y el celeste. Y ya vamos a ver el porqué. Vamos al 18 de febrero, ¿no? De 1800. La tengo servida, todavía, gracias, pero muy amable, lo han previsto, yo lo veía aquí. Y en un momento, llegamos a ese 18 de febrero, o sea, la escarapela no la crea Belgrano, pero se crea a instancias de Belgrano. Es otra de sus nobles creaciones, es el que dice, debemos tener un escarapelo distintivo. Bueno, pasan los días y llegamos al 27 de febrero de 1812. Y aquí voy a citar las palabras del prócer. Debiendo enarbolar bandera y no teniéndola, mandéla a ser blanca y celeste, conforme los colores de la escarapela nacional. Y allí tenemos el origen de los colores. No se limita a eso, ahora vamos a ver el por qué se eligen esos colores. Así manda enarbolar bandera. El triunvirato nunca se entera, y cuando se entera el triunvirato rechaza, pero no es que rechaza la bandera. Enarbolar bandera es el símbolo máximo de soberanía de una nación, si bien lo saben aquí, ¿no? Y en ese momento, claro, el triunvirato decía, no estamos en condiciones de enarbolar nada. Él lo hace para tratar de infundir valor a las tropas y tratar de dar un paso más, de consolidar. A eso, claro, Belgrano se entera tarde de todo esto, porque ya estaba con otro destino. Después de armar las baterías y hacer lo que tenía que hacer, parte a su destino a seguir con el ejército del norte. Le esperaban las batallas de Tucumán y de Salta. Tucumán, 24 de septiembre, es el Día de la Virgen de la Merced de 1812, y Salta en febrero de 1813. Bueno, de esa manera es como vamos llegando a cómo Manuel Belgrano va haciendo sus nobles creaciones. Bueno, Belgrano es relevado en el mando del Ejército del Norte y de esa manera le va a tocar una tarea aún más importante. ¿Cuál era? La de ser diputado plenipotenciario ante las cortes extranjeras, de los gobiernos extranjeros. ¿Por qué? Se instala la Asamblea de 1813, o sea, el 31 de enero de 1813 se instala la Asamblea General Constituyente. No hubiese sido ni general ni constituyente si no hubiese estado destinada a darnos una constitución y a declarar la emancipación política. No lo hace, ninguna de las dos cosas las hace. Pero sí avanza y nos da, por ejemplo, dos de nuestros símbolos patrios, cuáles son el escudo nacional, que era el sello de la Asamblea, y el himno nacional argentino como marcha o canción patriótica, surgido el 11 de mayo de 1813. Bueno, de esa manera va avanzando. El gobierno de Buenos Aires, ya en manos del directorio, había un director supremo, o sea, el gobierno se convierte de pluripersonal en unipersonal.
Ya tenía, claro, director supremo es un título muy ampuloso que dice todo y no dice nada. Es decir, director supremo da tanto para una monarquía, para una república, para un sistema aristocrático, para el sistema de gobierno que pudieran pensar. O sea, se adapta la denominación a todo. Bueno, de esa manera es como Belgrano hace y piensa que al ser diputado plenipotenciario en un proyecto constitucional para nuestro país. Por eso yo lo llamo el primer constitucionalista del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque Belgrano es aquel que piensa en que debíamos tener una constitución y allí hace su segundo intento monárquico. El intento monárquico constitucional, a diferencia de todas las monarquías de la época que eran justamente absolutistas, con una división de poderes. Belgrano es el que pone en el papel un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Y la Constitución está escrita. Tiene 7 capítulos y 13 artículos, donde pone nada más el poder en manos de un monarca, sí, obviamente, y en ese caso se piensa en uno de los hijos del ex rey Carlos IV, ya exiliado en la península itálica. Lo van a ver a Carlos IV y a María Luisa de Parma, pero como ya había regresado Fernando VII, con poderes cuasi omnímodos y desconociendo las cortes y demás, y todo lo que había pasado, pensemos que cuando Belgrano, Zarratea, Bernardino Rivadavia ya están viajando, se produce el Congreso de Viena, cae Napoleón Bonaparte y todas las testas coronadas son reinstaladas en el trono de sus ancestros. No es un tema menor, es un tema que es muy delicado y ellos encuentran otra, digamos, vía. Bueno, de esa manera es como van a llegar y Belgrano piensa en el segundo proyecto monárquico. Redacta la Constitución, pero entre los personajes que estaban en Europa en ese momento estaba el conde Cabarrús, que era un personaje bastante siniestro, medio siniestro si lo miramos con un ojo solo para hoy, y de esa manera, por no decir totalmente siniestro, y así es como no se puede frustrar, se frustra lo que se llamó el negocio de Italia o el negocio de Europa. Belgrano vuelve aquí, ¿no? Y Belgrano, en ese momento que regresa, es quien es llamado por el Congreso que ya ha instalado en San Miguel de Tucumán. Belgrano desde Europa dice: ni el rey nos quiere. Le dice a la Asamblea del año 13: no declaremos la emancipación política, pues no podremos sostenernos en ella. O sea, él era consciente de lo que, o sea, aparte de todo, era consciente de todo lo que estaba, digamos, haciendo y promoviendo. Bueno, de esa manera es como Belgrano llega justamente y es quien hace, digamos, todo esto. Bueno, instalado Belgrano llega a Buenos Aires, es llamado por el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán y marcha a esa tan mentada sesión secreta del 6 de julio de 1816, 3 días antes de declarar la emancipación. Y le preguntan: General Belgrano, ¿qué sistema de gobierno diría usted que debemos adoptar? Y él les dice: una monarquía. Y poner como cabeza de ella a un inca, es el tercer intento monárquico de Belgrano. Aquí hubo 13 intentos monárquicos, uno de San Martín en 1825, 3 de Belgrano y el resto, los 9 restantes, son de otras varias personas. Bueno, ninguno prosperó, pero sí está. Belgrano entonces aconseja eso, le dicen que sí, se va tranquilo, a los 3 días declaran la emancipación política, pero, o casualidad, o causalidad, el acta de emancipación no dice la forma de gobierno, porque no se sabía, estaban en la duda. Ni tampoco nos da una constitución. La constitución va a ser un larguísimo camino, recién 1853, y de la Confederación, con Buenos Aires después del Pacto de San José de Flores en 1860. Ahí hablamos de constitución reformada nacional o de la nación argentina, porque es cuando Buenos Aires se integra, ¿no? Que estaba en secesión. Bueno,
si le hubiesen hecho caso a Belgrano, se hubiesen conservado los dominios del virreinato que eran mucho más allá de la actual República Argentina, ¿no? Eran mucho más. Es más, la República Oriental del Uruguay actual era parte del virreinato, parte del Brasil, parte de todo el Paraguay, todo lo que es era el Alto Perú, que hoy es Bolivia, y un poco más todavía, y parte de Chile. Eso era todo el virreinato del Río de la Plata. Era la comprensión territorial. Bueno, Belgrano queda con el ejército del norte. Y esta es otra faceta olvidadísima de Belgrano. Porque muchos historiadores dicen, sí, dice, estaba con el ejército de observación. Y bueno, si bien era importante la guerra defensiva, que estaba al mando del general José de San Martín, sí, era tanto o más importante la guerra defensiva, o sea, perdón, la guerra ofensiva, dije, ahora la guerra defensiva. ¿Por qué? Porque la guerra defensiva era la que tenía que hacer Belgrano en San Miguel de Tucumán con las tropas acantonadas. Era un ejército de observación, es decir, para observar los acontecimientos, que si había la suerte en las armas era adversa, iban a tener que actuar. Por lo tanto, Belgrano encuentra una tropa indisciplinada, y ahí Belgrano surge con otro rol de promotor del ceremonial. El primer promotor del ceremonial conocido es Manuel Belgrano, porque le enseña buenos modales, le enseña a ser cultos, educados a la tropa. Y yo les doy un solo ejemplo. Él apadrinó un triple enlace, 1817, de las hermanas Garmendia. Garmendia era una de las fortunas más grandes de San Miguel de Tucumán. Yo tengo un libro sobre la familia Garmendia en el Río de la Plata, el general Garmendia, publicado hace más de 15 años, no recuerdo exactamente la fecha, será 2006 o 2007 quizás, se habrá publicado esa obra, y justamente allí dice cómo Manuel Belgrano apadrina el triple enlace y pide la condición de bailar con las tres damas, ¿no?, que se casan. Y se casan con tres de sus oficiales del Ejército del Norte: Jerónimo Helguera Velarde, Emilio Salvini, que había revistado en el Estado Mayor Conjunto de Napoleón Bonaparte, y con Francisco Antonio de Pinto y Díaz, que era capitán en ese momento, después general y presidente de Chile. Después se casan con los Pinto y Díaz, se vuelven a emparentar con los Garmendia y con los que yo los conocí, con los Bulnes. Que el presidente del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas hace años, cuando viajé a Chile, a Valparaíso, más concretamente, me recibió, y él resultó que era descendiente de aquel enlace. Esas cosas, ¿no? A veces que tiene la vida, ¿no?, y la historia. Y bueno, y allí justamente era como Manuel Belgrano sigue haciendo su prédica. Llega 1819. 1819 ya Manuel Belgrano se sentía gravemente enfermo. La hidropesía indudablemente estaba haciendo estragos en su... ¿Me paso una pregunta? Sí. En el libro de Hamilton de San Martín hay una parte donde San Martín va para el Ejército del Norte, se le instruye un poco a Belgrano sobre las tropas. Es más allá de todos los celos que tenía. No es real. O sea, no hay documentación que así lo atestigue. Lo de García Hamilton, tómenlo con muchas pinzas, ¿no? Mismo de la ascendencia de San Martín, no hay nada probado científicamente y correctamente, ¿no? No. Ustedes fíjense, las personas que tenía bajo su mando Belgrano, tenía 3 oficiales excelentes y a uno del Estado Mayor Conjunto de Emilio Salvini, ¿no?, de Napoleón Bonaparte, nada más ni nada menos. Y fíjense cómo Belgrano, sin tener la carrera militar, los podía instruir perfectamente, ¿no? Es más, San Martín mismo, esas sí son palabras de San Martín y está probado porque están escritas, dice: no será un Morón ni un Napoleón, pero es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Así que, y Napoleón y Moró eran los más grandes generales que se hayan conocido casi en toda la historia, ¿no? Por lo menos la historia más moderna, no hablemos de la historia de la antigüedad, ¿no?, ni Carlomagno, ni nadie. Que también es difícil comprobarlo porque la guerra era muy distinta en esos momentos,
¿no? De esa manera, bueno, Belgrano ya dice, prefiero irme a morir a Buenos Aires, si tuviese los recursos. Entonces habla con su amigo José Celedonio Balbín y con uno de sus oficiales, Helguera Velarde, y bajan a Buenos Aires, en un viaje donde no lo ayudó nadie, siendo el general Manuel Belgrano, y donde lo auxilia José Celedonio Balbín con 2.000 pesos fuertes. Cuando llega a Buenos Aires dice mi amigo, yo quiero devolverle, y lo voy a hacer cuando el gobierno de Buenos Aires me pague la mitad de los sueldos que me adeuda como brigadier de los ejércitos, que no se los pagaron, por supuesto, ¿no? Porque le dijeron no hay plata, justamente no tenemos dinero, no podemos hacer absolutamente nada, y no le podemos pagar. Por lo tanto, no hay dinero para pagarle. Va a vivir, primero lo llevan a San Isidro, intentan llevarlo a San Isidro para que el aire de San Isidro era la chacra de una de las hermanas en San Isidro. Y allí lo vuelven a Buenos Aires y allí ya queda, y queda en la casa de sus padres, ¿no? Anexa al convento de Santo Domingo, o vecina al convento de Santo Domingo. Bueno, allí es donde Belgrano va a pasar sus últimos días. Sin que le paguen los sueldos, y lo va a dejar en su testamento para que después el hermano, que fue el beneficiario, el hermano cura, un hermano sacerdote, Domingo Belgrano, que era sacerdote en Córdoba, él viene, lo nombra su albacea también, él es el que cobra los sueldos que le dan, pero a 1824-25 ya para todo esto, el gobierno, ya Belgrano estaba más que, ya se había ido de este mundo, y lo aplica para la educación de sus hijos, de los 2 hijos de Belgrano, que esa era la manda testamentaria que no estaba impuesta en el testamento, ¿no? Pero sí estaba hecho y así lo hace. Bueno, Belgrano, de esa manera, el 25 de mayo, a 10 años de la llamada Revolución de Mayo, de los días de mayo, pide la presencia de un escribano, Narciso de Iransúa, el registro número 4, acude, y él le quiere pagar con su reloj, porque no tenía para pagarle. El escribano lo rechaza, dice, no, para mí es una honra tomar el testamento en primera persona, como se hacía, de un verdadero prócer, quien ya lo consideraba un prócer. Por lo tanto, no le cobra ni un peso. Y el reloj se lo termina dando al doctor Joseph Rechter, ¿no? Él le da su reloj y le dice, tómelo, porque acaso es lo único que quede de mi persona sobre la faz de esta tierra. Belgrano sigue enfermo. 25 de mayo, dicho por sus descendientes, por Manuel Belgrano, el actual, ¿no? El presidente del Instituto Nacional Belgraniano. El 25 de mayo habrá sido un día importante, fue un día importante para Manuel Belgrano. Bueno, integra la Junta Provisional Gubernativa, ¿no? Un 25 de mayo de 1810. El 25 de mayo de 1813, cuando él presenta la bandera a Jujuy, una nueva bandera presenta la bandera a Jujuy, que hoy es la bandera nacional de la libertad civil, que es la bandera de Jujuy, no es otra cosa que esa, al pueblo de Jujuy. Y el 25 de mayo otorga su testamento. Bueno, de aquí vamos a pasar ya al 20 de junio, día en que entrega su alma al Creador. Dice que sus últimas palabras fueron, ay patria mía. No sé, no lo sé, pero si hubiesen sido, hubiese estado acertado. O sea que probablemente hayan sido, ay patria mía, porque ese día que muere Belgrano fue, o que opera su tránsito a la inmortalidad, porque los próceres no mueren, yo siempre lo digo, ese día fue el día de la anarquía en Buenos Aires, el día de los 3 gobernadores. Uno fue Ildefonso Ramos Mejía, el otro Soler y el otro el Cabildo. Que Soler no pasa ni a buscar el bastón de mando, o sea, no llega ni a pasar a eso. Así que todo por lo que había luchado Belgrano parecía perderse ese día. Afortunadamente después no se pierde, ¿no? Bueno, yo hasta aquí llego con la vida de Belgrano, pero si gustan hacer preguntas y las puedo responder encantado. Muchísimas gracias.
Bueno, Belgrano lucha mucho por la educación, desde el consulado también, de comercio, o sea, brega por la educación. Y en la educación, no solo la creación de la escuela de matemáticas, de dibujo y todo lo que hace, las nobles creaciones, sino que es promotor del rol de la mujer, porque decía que las mujeres debía dárseles acceso a la educación. ¿Por qué? Porque eran sino las que iban a criar a los chicos. Y si tenían que criar a los hijos, lo tenían que hacer de forma educada. Si eran los encargados de educar a los hijos, ¿cómo lo iban a hacer si no tenían rudimentos? Ahí Belgrano es promotor. Es más, yo dije que él pretendía la mitad de los sueldos que se le paguen. ¿Por qué? Porque la otra mitad la dona para dotar 4 escuelas, justamente, que tengo la fortuna de conocer las 4. Santiago del Estero, Jujuy, Salta y la otra está en Tarija, hoy estado de Bolivia, ¿no? Pero la de Bolivia creo que la conocí en el año 2017, la de Tarija. Dona, así que fue uno de los pocos precursores preocupadísimos por la educación. Realmente fue descollante, ¿no? Todo lo que hizo. ¿Usted me quiere hacer una pregunta? Sí, quería hacer 3 preguntas, ¿no? Bueno, Una duda que yo he tenido es que si bien del viejo continente hicieron una base para la parte de América, en el Perú, el Reinato del Perú, ¿cómo hacían los barcos para pasar cuando no estaba el Canal de Panamá y había 2 pasos muy difíciles que eran el norte, donde pasó el Bismarck, y abajo en Tierra del Fuego? el estrecho de Magallanes, que lo encuentra. Esos eran los pasos interoceánicos, es decir, desde Colón, y aún antes siempre se buscó el paso interoceánico, y la media luna en entrante de la costa de Centroamérica hacía pensar en ese paso a los antiguos. El paso es el Canal de Panamá, que es artificial, eso ya lo sabemos. Pero las mercaderías llegaban, eran desembarcadas, iban a lomo de mula, pasaban hasta el Pacífico, pasaban por Lima primero, luego eran reembarcadas en el Pacífico, desembarcadas en lo que hoy es Chile en ese momento, y de ahí nuevamente a lomo de mula hasta Córdoba. Pasaban la aduana seca y de Córdoba aquí. Por eso yo digo que el sistema era arcaico, era terrible, ¿no? Era imposible, no se podía. Sí, siempre fue una duda mía. Bueno, eso era por eso. Yo recuerdo que aquí en Parque de los Patricios, creo que fue en el Museo de los Corrales Viejos, Horacio, pero no me recuerdo exacto el lugar, o para la Cofradía de los Corrales Viejos, puede ser. Yo di una disertación hablando de las teorías sobre el descubrimiento de América para los ojos españoles y para los ojos europeos. Bueno, y allí hablo justamente de eso. Eso lo enunció Enrique de Gandía, que Enrique de Gandía ya pone, ya saca el mar de dudas que había justamente sobre eso. Segunda pregunta. Usted habló de que en el Ejército del Norte no había dinero para uniformes y mencionó que tenían los mismos uniformes de que las tropas españolas. Prácticamente el mismo, sí. El mismo. Yo tengo una versión que la saqué de Memorias de José María Paz, de que usaban los uniformes españoles porque a los prisioneros españoles les sacaban los uniformes y se los colocaban no a los argentinos, sino que los mismos prisioneros españoles eran lo que eran frente de batalla para combatir a sus propios... ¿Eso es cierto? Es probable que así haya sido. Usted lo dijo, son memorias. Sí, esa memoria póstuma de Paz. Sí. Son memorias. No hay una documentación que podamos tener con certidumbre de decir, pero es muy probable que así haya sido porque prácticamente no había milicias, las milicias eran improvisadas, o sea, era usar los mismos uniformes porque aparte no estaba, era todo mezclado. En ese momento era una mezcolanza terrible, ese era el problema. Sí.
El gran problema era ese. Así que pienso yo que puede haber sido perfectamente. La tercera. Usted habló de esa época, estaba la parte política estaba manejada por la monarquía. Y yo tuve conocimiento de que Rivadavia tuvo en su gobierno una especie de simulación monárquica, trayendo de Europa, sobre todo en Francia, a un conde o estos grandes inmobiliarios. ¿De eso se sabe algo? Del duque de Luca, sí puede ser. Rivadavia era yerno de uno de los virreyes. Yo ya le voy a decir, de Joaquín del Pino, Rosas, Romero y Negrete, que fue virrey del Río de la Plata y que está inhumado en la Catedral Metropolitana. Hay dos virreyes que murieron en el ejercicio de su cargo, ¿no? El virrey Pedro Melo de Portugal, Villena y Braganza, que está en San Juan, y San Juan Evangelista, y está también Joaquín del Pino, Rosa, Romero de Negrete. Una de las hijas de Del Pino se casó con Rivadavia. Sí, Rivadavia intenta, porque piensen que en épocas de Rivadavia es cuando se intenta sancionar la Constitución de 1819, que era centralista y monárquica. Pero claro, en ese momento no se sabía la forma de gobierno, o sea, fue rechazada porque había un federalismo, pero cuando yo les digo federalismo, el federalismo era de la boca, como estoy haciendo yo, para afuera, para adentro, era una época de caudillos, ¿no? Era el caudillaje, pero de la boca para afuera eran todos federales, ¿no? Por lo tanto, sí, la época de Rivadavia era una época donde se intentó, es más, la Constitución de 1826, cuando se hace el Congreso, 1824 al 27, cuando se sanciona la Constitución del 26 es cuando renuncia Rivadavia, que fue el primero que tuvo el cargo de presidente, no de la República, o sea, presidente de lo que era una confederación, nada más, o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o de la provincia del Río de la Plata, ¿no? No otra cosa, es ese cargo. Pero Rivadavia renuncia justamente cuando se sanciona esa Constitución, porque tenía un tono federalista, ya no era como la del 19. Bueno, la última, por eso termino. Rivadavia, ¿era mulato? Sí, dicen que era mulato, sí. Según las representaciones que tenemos en la época, así es. Y por el tiempo que ha tenido usted para leer todo esto y conocer todo esto. Bueno, gracias, lo sigo haciendo. Gracias, muchas gracias. Una duda que quiero despejar. Sí, cómo no. En la provincia de Jujuy, en la Casa de Gobierno, está la bandera de la libertad civil. Y bueno, ellos la divulgan y bueno, la persona que instruye o que guía cuenta un poco la historia de Belgrano y de la creación de esa bandera, y también dice que en el año 2015 se declaró como símbolo patrio. Como símbolo patrio histórico. Histórico. Porque es símbolo patrio histórico. Claro, porque ellos dicen que debería estar en los actos patrios, que está como a la altura de la escarapela. Esa es mi duda. Bueno, yo le voy a decir, a ver, sobre símbolos patrios o símbolos nacionales son muchas las dudas, ¿no? Como sobre todo. A ver, la escarapela no es símbolo patrio. Ajá. Debería serlo, debería es potencial, sí, puede ser, debería. Sí, tendríamos que tener una ley de símbolos patrios, ¿no? Para eso. O sea, la escarapela no es símbolo patrio, o sea, los símbolos patrios o nacionales están reglamentados por un decreto que es el 10.302 del año 1944. Gracias, Farrell, Edelmiro Farrell. Está reglamentado allí. Y se dice bien clarito que son la bandera, por supuesto, sí. Que son el escudo y el himno. En la parte dispositiva agrega la banda presidencial, no enunciativa. Cuando enuncia dice que son 3,
Ajá. Pero cuando usted pasa a la parte dispositiva, agrega la banda que llevan los presidentes Ajá. argentinos, Sí, sí. que era la banda de los directores supremos. Tiene su origen en 1814. Era la banda del director supremo del Estado. El sol se le agrega recién en 1818, lo agrega Chorrarín, el Congreso de Tucumán sesionando ya en Buenos Aires, porque terminó sesionando en Buenos Aires el Congreso de Tucumán. Cuando fue Mariano Boedo, uno de los presidentes, justamente era vicepresidente, era la Prida primero, pues fue Boedo. Ahora, eso por ahí en los símbolos nacionales o símbolos patrios. La escarapela no lo es. Ves pasada por la televisión, mira la televisión, y no tendría que ser, sí, yo no estoy diciendo ni que sí ni que no, pero tendría que haber una ley que así lo declare. La escarapela es un distintivo que todos podemos usar, se puede usar todos los días de nuestra vida. Es más, mire, yo esto, no con las cintas, por supuesto, esto quienes integramos los institutos belgranianos y más incluidos el Instituto Nacional Belgraniano, tenemos este pin belgraniano, justamente, o sea que yo generalmente lo llevo puesto. Claro. Le agregamos esta insignia cuando son los días, las fechas patrias y demás, y yo lo hice porque tenía esta disertación, ¿no? Y estamos en fecha, digamos. Pero no es símbolo patrio. Bueno, muchísimas gracias y maravillosa la exposición. Gracias por haber venido. Y, por favor, bueno. nos alegra mucho. Hay una pregunta más, a ver. Sí, quería hacer un pequeño comentario. Entre las naciones que participaron en la operación británica, 1805, 1806, 1807, está la nación escocesa. Sí, claro. Y en la iglesia de Santo Domingo está la bandera del Regimiento de Infantería de Marina 71, Sí. escocesa. Y pasó muy pocas veces en la historia que hay una bandera capturada británica. Y en 1982, cuando se produce el desembarco en la bahía San Carlos, en Malvinas, el Regimiento de Infantería de Marina 71 solicita al comandante británico ser el primer batallón que desembarca en Malvinas. Y obtiene el permiso y desembarca, porque se lo conoce como el batallón de la vergüenza. Quedó ese mote, esa infamia en el historial del regimiento. Se lo conoce, inclusive en el ejército británico, se lo conoce como el regimiento de la vergüenza porque perdió su bandera. Así es. Así que, bueno, fueron varias las banderas capturadas. O sea, es más, al escudo de Liniers, al blasón de Santiago de Liniers y Bremont, se le agregaron las banderas que fueron tomadas de los regimientos, son como 6. Sí, tal cual. Así es. Gracias por su Por exposición. favor, encantado. Otra por el mismo precio. Y bueno, mire, yo me estoy sentado acá. Algo calentito. Está bien. Es una observación. Yo fui al norte en 2 oportunidades. Y cuando uno va a Jujuy, indudablemente tiene que ir a la Casa de Gobierno a ver esa bandera que había hecho Belgrano. Sí. En la segunda oportunidad que fui a ver otra vez esa bandera. Y mis ojos vieron que no era la misma. Lo que sucede es que hay una réplica. Claro. En el Salón de la Bandera hay una réplica. Claro. Y después la verdadera, la original, la tienen en un salón aparte con una temperatura especial para que pueda ser conservada. En ese salón. O sea, bueno, yo viví en Jujuy, fui maestra de frontera, todo esto, docente, pero aparte hacemos viajes porque tenemos familia ahí y nos hicieron pasar especialmente a ese recinto, no pasan muchas personas. No pasa. Yo tengo una foto con Manuel Belgrano, justamente ahí. Con el Manuel Belgrano de ahora, ¿no? Estoy hablando. Sí. Si no me conservaría muy bien. ¿Cómo se conserva? Pues por eso estaría muy bien Claro, conservada. sí, está en un vidrio, blindada. Ese es uno de Manuel Belgrano.
más que La tataranieto. temperatura especial por el paso del tiempo. Pero ¿cómo no? Exactamente. Aparte usted no hizo ninguna, así que puede hacer. Tres banderas detrás del cuadro. Claro. Ahí las sacan. Claro, ahí las Porque es toda una historia. Así es. Sí, sí, sí. Es muy emocionante verla. Sí, la verdad. La independencia de Estados Unidos en el 76, ¿cómo había impactado acá, en Argentina? ¿Cómo había impactado? Aquí impacta. Después sabiendo que O sea, la constitución a ver, aquí era. la nuestra no parecía la de ellos, para toda Centroamérica. Bueno, impacta porque piensen ustedes que en ese año es cuando España crea el cuarto y último virreinato con sede en Buenos Aires, o con capital en Buenos Aires, 1776. ¿Qué pasa? España, digamos, le da una mano a Estados Unidos para independizarse, que por supuesto, entre 1810 y 1816, por supuesto que los británicos también hicieron lo mismo con lo que se ve aquí. Para el movimiento emancipador, los británicos, los que eran propietarios y demás de tierras y demás, prestaron armas, prestaron muchas cosas, dieron una gran ayuda, justamente. Sí, indudablemente. Esos son los favores de la historia, como digo yo, ¿no? Que van dando y cómo se van haciendo y demás. La segunda no era Amazonia. No. Mire, sobre lo de la masonería, que también hasta hay libros escritos y todo, no hay así de... A ver, las logias de pensamiento pululaban tanto en Europa como también en América. Pero eso no quiere decir que todos fuesen masones, ni que San Martín, ni que Belgrano, ni nada. Belgrano era una persona profunda, de convicciones profundamente religiosas. Eso está más que probado, ¿no? Muy mariano, perdón. Muy mariano. Y es más, hablamos de los colores de bandera. Bueno, ahora el por qué, o sea, yo no dije el por qué, dije de los colores, lo que pasó. Los colores de la bandera, que Belgrano los sugiere a la Sociedad Patriótica, primero para el escarapel y demás, lo sugiere porque él era no solo profundamente católico y demás, son los colores de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Porque él siempre pretendía algo legítimo, por eso yo le digo el legitimista, ¿no? Pero los colores de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, ¿de dónde se tomaron? Son los colores marianos, se toman del manto de la Virgen. O sea, que los colores, en realidad, todas las hipótesis que tejen, que son de los colores de la Virgen, que son de la Orden de Carlos III, que están los que dicen que son del cielo. Bueno, ya nos fuimos para cualquier poético, pero bueno. El otro día lo dijeron como introducción, ¿no? En la televisión, dice, del cielo. Y cuando me miraron, le digo, obviamente que del cielo no. Le digo, pero ustedes fíjense que todos los caminos están conduciendo a la misma hipótesis, que es una tesis, porque en realidad está comprobado, ¿no? Esto es así. O sea que el origen de los colores es ese. Se empieza, son los colores marianos, a través de la Orden Real y Distinguida Orden de Carlos III, que la orden, ustedes saben que en el Museo de Vitiriti, en el Museo General Belgrano, está la del coronel Ramón Falcón, está la cinta de la orden. Es más, hay un cuadro se llama La familia de Carlos IV, de Goya, de Francisco de Goya, donde Carlos IV y todos los infantes de España, toda la familia, están con unas bandas que si le pusiésemos el sol son las bandas que llevan los presidentes argentinos, porque están con la banda de la Orden Real y Distinguida Orden de Carlos III. O sea que ahí está comprobado perfectamente. ¿Actualmente usan la banda esa de ese color? ¿Los reyes? Bueno, a Juan Carlos I, cuando después de la dictadura franquista, él asume como rey, o sea, lo decide en sucesión. En la primera vez él se la coloca, pero después la hacen distinto, pues si no parece la banda de los presidentes argentinos.
En realidad es un poco distinto porque es más ancho el blanco y el celeste está más por orla, vamos a decir, ¿no? Sí, fue una cosa que me llamó la atención. Sí, ahora la banda de la Orden de Carlos III, la verdadera, y tanto el collar y todo, tiene los colores, es como si fuese la bandera argentina, tiene esa disposición. Sí. Sí. Hay un tema que me llamó la atención, ¿no? Donde hablabas del contrabando. Sí. Y que Thompson se casó con el jefe de aduana. Claro, con el capitán de puerto, sí. Mariquita Sánchez, sí. Antes mucho lo de la aduana por el contrabando, digo. Ya en aquella época estaba todo. Es que sin contrabando de Buenos Aires no hubiese subsistido. Porque ¿cómo iba a subsistir? Los Buenos Aires si no tenían acceso a un comercio. O sea, ¿cómo subsistía la ciudad? Porque con tantas exacciones fiscales y con tantas cuestiones era imposible. O sea, no había manera. Entonces, bueno, de esa manera es como subsistió Buenos Aires. Subsistió gracias al contrabando. Es así. Sí. Perdón, azúcar. No, gracias, sin nada. Dijo que eran 16 hermanos. ¿Él era el mayor de los 16? No, él era el séptimo. Si yo no me equivoco, el séptimo o el octavo. Pero sobrevivieron todos. ¿Y qué pasó con la No, edad de los otros? no. Yo le digo, 4 murieron en edad pupilar. Criados son 12, correcto, pero fueron 16. De muchos de ellos, bueno, una de las hermanas se casa con Francisco Chas. O sea, Parque Chas, el barrio de la ciudad de Buenos Aires, es por ello justamente. La otra hermana con Calderón de la Barca. Manuela Mónica, es más, la hija de Belgrano, se casa con un primo hermano, Carlos Vega Belgrano, también. Y en generaciones más hacia aquí, se casan también entre primos. O sea, uno de ellos, Carlos Belgrano, fue capitán del puerto de Las Conchas, la actual localidad bonaerense de Tigre. Así que sí, todos tuvieron una instrucción y tuvieron importancia, cierta importancia en la vida, ¿no? No, por favor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Me preguntó doña Juana por qué si le ponía azúcar yo al café. Yo no le pongo azúcar porque ya demasiada dulzura tengo con toda la Así que ¿para qué ponerle más azúcar? Queremos más azúcar, no es necesario. El té hay que comerlo así, yo nunca le puse nada. No. A veces Así es, sí. Sí, yo el café me acostumbré sin azúcar. La idea de hoy era comenzar con música. Por eso elegimos fechas claras. Entonces, sería bueno aprovechar la posibilidad que cuando haya una fecha así tan importante como el plan, si lo podemos comprometer ya para agosto, para San Martín, la fecha que usted. ¿Cómo no? Porque son los dos padres de la patria. ¿Cómo no? Con mucho gusto, sí. Porque esto es cultural. Yo lo escuchaba a usted y me acordaba de la época de la facultad, la época del colegio secundario. Yo leí mucho. Entonces me encantaba lo que pasaba. Claro. Porque antes se leía mucho más que ahora. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué le parece? Pero el papel se leía, ¿no? Como digo yo, el tiquitiqui. Ahora sí, ahora es el tiquitiqui, es verdad. Y le voy a comentar algo a todos, muy interesante. Perdón, acá Horacio les va a decir algo. Bueno, mire, que tuvieron tantas Yo cuando digo dulzuras. escuché el tiquitiqui, yo le llamo el tiquitiqui lo que está todo el día con el celular. Entonces hoy un amigo me manda un videíto de 2 minutos y medio. Dice, lee lo que es importante. No sabía el contenido. Recién me despertaba y lo sentí. Como el tiqui-tiqui, yo digo tiqui-tiqui, lo del móvil, ahí está todo.
había una mujer ejecutiva, empieza que está en el subterráneo. Y todo el mundo leyendo, escribiendo, y ella le sorprendía y miraba todo. Cuando baja del subterráneo, tiene que subir un colectivo. Y pasa lo mismo. Entonces, ya saturada, llega a su casa, por decir, a descansar. Cuando llega, su esposo estaba con 2 computadoras, no con 2. Entonces, ¿qué hace ella? Le dice a la hija, ayúdame. Y agarró la mesa del living o de la cocina y lo sacó al palier. Entonces empezó a traer cosas para aislarse. Entonces puso la mesa frente al ascensor, ¿cierto? Se sentó con la hija a desayunar. Y al rato, los otros vecinos del mismo piso no podían salir. Entonces ella le explicó, ¿qué hicieron? Volvieron a su casa con alimentos y pusieron otra mesa más. Conclusión, todo ese piso, que ya no estaba saturado del tiqui-tiqui, se quedó ahí. Y había un señor mayor, como yo por ejemplo, que la nena le va a golpear a su departamento. Y el señor no entendía nada, pero vio que había comida en la mesa. Entonces él salió con algo también para picar. Porque esta es una verdad. O sea, el tiqui-tiqui aísla, no hay diálogo, se encierra. Y a veces eso tapa otros conflictos, ¿no? Con los hijos, ¿no? Pero fue un hecho muy interesante. Por eso yo estoy contento de este tipo de reuniones que hoy lo iniciamos, ¿cierto? Y para que realmente repasemos un poco la historia de los próceres. Para mí, Belgrano es el prócer de los próceres. No, estoy de acuerdo. Porque todo lo que hizo en comparación a lo hecho por San Martín es inconmensurable y no se conoce todo. De San Martín, ¿qué sabemos? El combate de San Lorenzo, el cruce de los Andes. Y de Belgrano, una obra magnánima. Por eso decidimos todos hacer esta reunión para empezar un ciclo con Belgrano. Qué bien. Muy bien. Entonces, a mí me encantaría hacer un ciclo también hablando de muebles, ¿Cómo no? porque eso realmente es importante, realmente Importantísimo. es importantísimo. San Martín solo estuvo 10 años aquí, de 1812 a 1822. Sí, Pero- interrumpidos. Y después sí. Pero diga, profesor. No, interrumpidos porque San Martín llega en el 12, sí, pero entre idas y venidas, los que estuvo en Buenos Aires, San Martín, bueno, yo vamos a hablar cuando hablemos de San Martín, estuvo 7 veces en Buenos Aires. 7 veces. Porque a veces uno lee, es como los periodistas, le cuentan lo que a ellos les parece. Opinólogo. Por eso yo a veces, yo soy hijo de árabe, ¿no? Y veo el conflicto que hay en Gaza. Sí. Y yo recibo todos los días información directa de Gaza y del embajador acá, en Argentina, ¿no? Lo que está pasando. Y a veces discuto mucho con mi esposa porque me dice, ¿de dónde sacar tanta información? Porque yo lo que veo en la televisión es completamente distinto a la realidad. Así es. Completamente distinto. Y ayer miraba una foto que realmente, ve que yo soy fuerte, no la soportaba de ver cómo tratan, especialmente a los chicos, en Gaza. Ya hay cerca de 40.000 muertos. ¿Qué ocurre con esto? El periodismo a veces, por un motivo o por otro, por cuidar el puesto o por lo que sea, le baja en línea y tiene que transmitirlo. Claro. Por cuidar el puesto. El otro día, a las 7 de la mañana, le hacían un reportaje a una persona del exterior y yo me puse contento. De Europa le decía, ¿sabe qué ocurre? Su radio
ustedes tienen que decir lo que le baja en línea. Y yo realmente lo aplaudí para escucharlo esto. Y el periodista se sintió tocado, periodista muy importante, y entró en el otro tema, que no le bajaba en línea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es bueno que el periodismo sea independiente. Como lo digo yo, nadie es el medio de la verdad. Pero hay que contar toda la película. Pues yo esa no una foto. Yo me acuerdo. Pero los medios están hechos por empresarios. No, todo. Yo me pregunto, Muchas gracias, ¿cuál- gracias. ¿En qué lugar del mundo hay un periodismo independiente?